segunda le voy a pedir a Janeira que pase. Y también le voy a pedir a Liliana que pase. Y a Ruth. Por ahí pedí que me pusieran una música de fondo. No sé si la tengan. Así que estas personas pues me han bendecido. Y bueno, vamos a estar compartiendo algunos temas. Tengo algunas preguntas para ellas. Gracias. Así que vamos a empezar. Preguntas y respuestas. ¿Se vale? ¿Sí? ¿Les podemos preguntar? Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este día. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos das. Te pido que nos uses a cada vida que está aquí, que puedas usar a Norma, Janeira, Liliana y a Ruth y mi vida para traer una palabra, Señor, que edifica, una palabra que trae vida, esperanza, Señor, y que puedas abrir los corazones, Señor, de los que están aquí, que tu nombre sea glorificado y que podamos aprender, Señor, más de ti. En nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, preguntas y respuestas. La primera pregunta. Así que vamos a empezar. ¿De dónde empezamos? ¿En medio o de aquel lado? ¿Ya ven cómo bendicen mi vida? Así que la primera pregunta, y así todas me van a contestar. ¿Me pueden decir quién son? Si son casadas, solteras, cuántos años tienen de casadas, si tienen hijos. Así que bueno, vamos a empezar de aquel lado con Ruth. Dios les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Mi nombre es Ruth Torres. Dios me ha bendecido con 3 hermosos hijos, uno de 25, uno de 21 y la niña de 12 años. Así que tengo una familia completa, gracias a Dios. Buenos días, mi nombre es Liliana Mejías. Dios me bendijo con un hermosísimo esposo. Tengo una hija linda y preciosa que se llama Stephanie y un hijo, un galancito por allá que se llama César Manuel. Bueno, mi nombre es Janeira Hernández. Soy casada desde hace 17 años. Este año cumplimos número 17, ¿verdad? Mi esposo se llama Giovanni. Giovanni, pero le decimos Gio. Y tenemos 3 hijos de 15, 12 y de 4 años. No, 5 años, perdón. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues mi nombre es Norma Vicente. No sé qué el apellido parece nombre, pero es apellido. Estoy casada creo que este año cumplimos 18, ¿sí? Soy muy mala para los números, ¿sabes? Tengo que preguntar a mi esposa, creo que sí. Y tenemos 2 hijos, el guapo que está allá, Daniel, de 23, ¿sí? 23 años. Y el otro que está en la ciudad de Guadalajara ya casi un año, que va a cumplir 17, que se llama Samuel. Bueno, así que ahora me falto yo. Así que, bueno, mi nombre es Lidia. Ya saben que mi esposo es Pastor Wilson. Tenemos 4 hijos, las edades de 25, 24 y 23. Así que estuvimos bien ocupados. Y bueno, la chiquitita que es Faith, que tiene 8 años. Y así que eso es todo de mi parte. Así que la segunda pregunta. Esta siempre es algo muy, muy bonito. Y la segunda pregunta viene siendo, ¿cómo llegaste al Señor? ¿En qué momento llegaste al Señor? Así que usted piense también, ¿en qué momento llegué al Señor? ¿En qué momento conocí a Jesús?
en qué momento recibí mi salvación. Así que ahora les voy a preguntar a ellas. Así que ahora voy a empezar con Norma. Bueno, pues nosotros, mi madre empezó a ir a la iglesia desde que éramos muy niñas. Yo tendría unos 8 o 9 años. Y mi padre siempre se rozaba a ir a la iglesia, pero mi madre siempre quiso ir a la iglesia desde muy niña. Entonces, desde muy niña he estado en la iglesia, pero conocer de Cristo así, porque pues uno puede venir de niño y todo, pero ese encuentro con Dios puede pasar años después, ¿no? No quiere decir que en cuanto uno pise la iglesia, porque uno trae a nuestros hijos, ya tuvieron ese encuentro, ¿no? Y estuve muchos años en la iglesia de niña, pues escuchaba y conocía, pero no fue hasta un retiro, ya cuando tendría yo creo unos 14, 15 años que yo vine realmente a entender y a realmente aceptar a Cristo como mi Salvador. Pero de niña uno sí estaba en la iglesia y amaba a Cristo y todo, pero entender eso y realmente tomar esa decisión de realmente apartarme para Dios y seguir a Cristo fue como hasta los 15, 12, 13, 14 años. Bueno, yo en el año de 1999, un mes de septiembre, yo tenía 14 años y recuerdo que ese día mi papá, bueno, fue un fin de semana evangelístico donde se invitan las personas para venir a escuchar la palabra del Señor. Entonces, ese día, llegamos un viernes, estuvo hermoso el servicio. El día sábado dieron una palabra muy poderosa a una mujer de Dios, donde tocó mi corazón y yo, ese fin de semana que mi papá había salido de la cárcel, lo invitaron, fuimos y el sábado yo decidí, ¿verdad? Estaba yo en mi asiento, yo sabía que el Señor estaba hablando conmigo, pero no me animaba a pararme. Yo decía, ¿quién quiere pasar al frente? Porque sabemos que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y el Señor nos pide tomar a veces pasos de fe. Y cuando nosotros dejamos abierto, pasen al frente, o hagamos la oración, es porque necesitamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, confirmar, reconocer que nosotros aceptamos a Jesús. Entonces yo tenía miedo, ¿verdad? 14 años, estaba yo ahí con nervios, no sabía qué hacer. Mi papá estaba atrás así escuchando la palabra. Y yo decía, yo quiero. Pero una de mis tías se acercó y me dijo, ¿quieres pasar? Yo te acompaño. Mi tía Magda me tomó y yo decidí caminar hacia el frente. Y saben, a veces que nosotros nos acercamos y oramos por ustedes y los invitamos a dar esos pasos de fe, es porque sabemos el impacto de nuestra decisión en el Señor, ¿verdad? Entonces fue un hermoso día donde ese momento el Señor impactó grandemente mi vida, y si no hubiera sido por eso, todo lo que pasé después hubiera sido muy difícil, más de lo que fue. Así que pues esa fue mi historia. Mi historia es, mi mamá desde que tengo conocimiento, o sea, desde bebé, nos instruyó en los caminos del Señor, íbamos a la iglesia, mis 2 hermanos y yo. Pero fue a la edad de 12 años que, aunque estaba yendo a la iglesia, a todos los servicios, a todas las actividades, estábamos en una campaña evangelística de aniversario de la iglesia, y estaba predicando un evangelista que se llamaba Damaso Millano, y él puso una cadena así, y en cada eslabón, ¿cómo que se dice? Eslabón, decía un pecado, o sea, decía matar, violar, robar, mentir, en fin, decía muchas cosas, y me impresionó cuando él tenía una tijera. Scissor. Okay. Excuse me. Ajá. Él tenía una tijera y él dijo, tú estás cumpliendo esto y esto. Pero esto no. Mira. Y abajo había una imagen como de candelita, un infierno así. Y él cortó y eso cayó, ¿no? Y cayó la persona que estaba colgando de esa cadena. Había una personita allí. Y eso a mí me impactó. Y yo dije, yo estoy fallando en esto, en una de las cosas que estaba en la cadena. Y ese día sentí la necesidad de pasar hacia adelante y hacer el paso de reconocer que aceptaba a Cristo en mi corazón. Y fíjense, estaba levantada en los caminos del Señor. Ahí es donde Dios dice, donde se cumple la palabra que dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará.
lo importante de traer a nuestros hijos, sean bebés, sean preadolescentes, adolescentes, porque todo el tiempo ellos van escuchando la palabra. Y un día van a reconocer que necesitan a Cristo, que necesitan hacer esa declaración, tomar esa decisión. Y así fue mi historia. Bueno, perdona, a mí se me olvidó decir que era casada. Antes de que se me ponga triste. Bueno, y bien casada, 27 años, ¿verdad? 27 años. Bueno, yo siempre he dicho que el llamado que Dios me hizo para mí fue muy especial y lo sigo considerando así, ya que yo vengo de una familia católica, mis padres católicos, pero recuerdo antes de los 18 años en México, yo soy de Cuernavaca, Morelos, joven, todavía soy joven, ¿verdad? Cada vez al llegar la noche y al llegar irnos a dormir, yo entraba a mi cuarto, todos durmiendo, y había una ventana en mi cuarto, que ya todos estaban durmiendo. Yo me levantaba arriba de la cama y me asomaba a la ventana todas las noches. Ya era constante y venía a mi mente pregunta tras pregunta. Mirando yo hacia el cielo, yo me preguntaba, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar de mí cuando yo muera? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿La volveré a ver o no? Pregunta tras pregunta, y eso eran días tras días, eso venía a mi mente. Y llega el momento en que ya yendo yo a la high school, como le dicen aquí, a la preparatoria en México, a mí me toca tomar la pecera, como muchos lo conocen, o el autobús, el bus aquí. Yo tomaba el autobús y de repente me siento al lado de una muchacha, por cierto que se llamaba igual que yo, o se llama igual que yo. Nos saludamos, nos conocimos, y así como a la tercera vez que yo tomaba el autobús y la miraba, ella me invitó a la iglesia y dice, te invito a una iglesia, va a haber un evento. Y mi primer pregunta fue, ¿a qué horas va a ser? Me dice, empieza a las 9 y termina como a la 1:30 o 2. En mi mente dije, no, esto es mucho para mí, yo no puedo. No, y yo lo único que le dije fue, déjale, pido permiso a mis papás y yo te aviso. Nunca le pedí permiso porque yo ya lo había rechazado desde antes. Dije, no, es demasiado tiempo estar en una iglesia. Entonces, llega el momento en que mis padres deciden venirse a este país y yo les rogaba que me dejaran. Yo no quería venir. Yo lloraba día y noche porque yo no quería venir a este país, pero ellos no me querían dejar, única mujer y 3 hombres. ¿Cómo iban a dejar a la única mujer allá, verdad? No. Entonces, de tanto que yo insistí, ellos no quisieron dejarme. Entonces yo ya vi que ya tenía que venirme. La chica me la vuelvo a encontrar en el autobús y le dije, yo te aviso. Pero ya cuando vi que mis padres decidieron que teníamos que venirnos, dije, me salvé. Ya no la voy a volver a ver más, ya no me va a invitar y no voy a ir a la iglesia. Llego a este país después de los 18 años, a la casa de mi hermano, donde él vive con varios jóvenes. En eso ahí está el que ahora es mi esposo, Roberto. Y sí me invitó a unas fiestecitas, 2 primeras veces. Pero después de eso, cuando él fue invitado a la iglesia y empezó a ir a la iglesia, también las invitaciones ya nada más eran las a la iglesia. ¿Y qué significa esto? Es que cuando Dios tiene un plan, Él lo cumple. No importa que te vayas a esconder, comparo mi vida como Jonás. Así yo dije, me escapé, y Jonás dijo que se fue al lugar incorrecto que Dios lo había mandado. Pero ¿qué pasó? Él lo trajo al lugar donde él tenía que estar. Y de cualquier manera, yo vine de un país tan lejos y vine igual a ser dirigida por Dios, y el plan de Dios se vino a cumplir
también a través de la vida de mi esposo. Y yo les quiero leer este versículo que dice Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, permítanme, porque necesito mis lentes. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso les dejo a ustedes. Nunca duden del llamado que Dios les ha dado, porque todo es un propósito y Dios obra en nuestras vidas. Amén, amén. Así que yo les dejo aquí este versículo, la mesa como que está muy alta, pero bueno, Juan 3, 16, 17 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que podemos ver la salvación del Señor a través de la vida de estas personas. Y bueno, mi salvación, el Señor vino a buscarme a mí cuando yo tenía 7 añitos. Y recuerdo, mi papá fue el primero el que empezó a ir a la iglesia. Mi mamá no quería nada que ver con los cristianos, con los hermanitos, con los holy rollers, nada. Pero mi papá fue el que llegó a los caminos del Señor. Y Él nos llevó como cabeza, como varón de la casa. Y ahí yo recuerdo que yo me sentaba enfrente y yo escuchaba al pastor de 7 años. Él hablaba español, todo era en español. Pero yo tenía tanta hambre del Señor. O sea, muy pequeña, ya estaba pasando por muchísimas cosas. Pero el Señor, yo sé que Él me había escogido. Así que recuerdo ese día cuando yo vine y acepté a Cristo a los 7 años. De sentir su presencia, de llorar, de poder expresarme. Hoy en día quizás es muy difícil ver eso en niños, pero desde muy temprana edad el Señor me escogió. Así como el Señor los escogió a ustedes. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes tienen un propósito y el Señor sigue trabajando en la vida de ustedes. Bueno, y también acá está otro versículo que dice, en Romanos 10, 8 al 10, que dice, esa es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si no lo has confesado, confiésalo. Bueno, así que ahora vamos a la otra pregunta. Y esa me gusta bastante porque creo que en nuestra vida todos hemos enfrentado gigantes. Hasta los hombres de la Biblia enfrentaron gigantes. Yo he enfrentado gigantes. Todos tenemos gigantes que tenemos que enfrentar. Así que esta pregunta es, ¿cuál es ese gigante al que te has enfrentado? Bueno, y se lo dan a Normita. La que habla menos. Bueno, creo que en la vida, y depende de la etapa, ¿no? De que donde estemos, hemos enfrentado muchos gigantes y mis gigantes no van a ser los mismos de ustedes. Y pensaba así, ¿de cuál tantos gigantes que hemos tenido, de cuál voy a compartir hoy, ¿no? Y bueno, dije, voy a compartir del gigante que tuve que pelear por muchos años, ¿no? Y el mío fue la espera. Y la espera en sanidad física, ¿no? Yo por muchos años, desde niña, por eso vine a los pies de Cristo. Y mis padres, mi padre les había contado que no quería nada con las cosas de Dios, hasta que él miraba que yo no podía ser sana, que los doctores no podían hacer nada. Entonces dijo, bueno, voy a dar la oportunidad a Dios. Y mi padre vino a los pies de Cristo por eso, ¿no? Desde muy niña, yo me acuerdo quizá como 8 o 9 años, empecé con una enfermedad en la piel. Y dicen, bueno, la piel, pues, ¿qué tanto puede afectar eso? Pero para una niña sí era muy difícil, porque yo me sentía así como que todo el mundo te mira, como que todo el mundo ¿qué tendrá? ¿Se pegará o no se pegará? Ir a la escuela así. Entonces, eso fue mi gigante desde los 8 o 9 años. Y claro, mis padres hicieron todo lo posible por llevarme a médicos y qué tenía, qué no tenía. Recuerdo a los doctores decir, no, pues señora, no hay cura, no sabemos qué tiene, ella simplemente va a tener que aprender a vivir con esto. Y fue un gigante que no fue
no era así constante. Yo tenía mis momentos difíciles donde me ponía muy mal, después me ponía un poco mejor. Y eso fue lo que enfrenté por muchos años. Estoy hablando desde los 8 años hasta que yo recibí mi sanidad completa, hasta como a los 21 años de edad. Y durante esta espera, porque la espera de que ya conoces de Dios, que sabes que Dios sana, que lees historias de la Biblia que Dios sana. Yo leía la historia de Job y yo me identificaba con Job. Yo decía, Señor, tú sanaste a Job, me puedes sanar a mí. Pero a esa edad el enemigo juega mucho con la mente de uno. No te va a sanar. Y uno mismo empieza así como una montaña rusa, ¿no? Un día estás bien, con mucha fe, te levantas y sí, Dios me va a sanar y esto, y no lo ve, no pasa. Y al siguiente día empiezas, Señor, ¿y por qué? Y te haces la víctima, ¿no? Ay, y creyendo que uno va a poder convencer a Dios, ¿no? De que lo sane. Y yo jugué tantas cosas, ¿no? Un día era la víctima, otro día me preguntaba por qué. Yo quería convencer a Dios de que me sanara. Y hubo muchas etapas, ¿no? De mi vida, desde la adolescencia hasta los 21 años. Y yo me recuerdo muchas veces estar en mi cuarto sola llorando, diciendo, Señor, ¿por qué? Yo te sirvo, ¿no? Empieza uno, Señor, yo te sirvo, yo estoy en el ministerio, desde muy niña te he servido, quiero estar en la iglesia, no ando de fiesta, no ando aquí. Y uno se pregunta todas esas cosas, ¿no? Y yo siempre me preguntaba y le jugaba eso al Señor. Y yo de trabajo a la casa hacía como 1 hora y media. Y había días que yo lloraba, yo le quería convencer a Dios. Y mi canción en ese entonces que yo me identificaba mucho es la que dice, ¿la canto, amiga? Canta, no se crea. Es la que dice, es mi oportunidad, esperar en Él, ¿no? Dice esperar en Él difíciles. Mi mente dice, no es posible, ¿no? Y el enemigo jugaba tanto con eso, con mi vida. Y hubo un momento que le dije, Señor, si tú no me hablas, si tan siquiera yo no escucho que tú me estás escuchando, yo no sé qué voy a hacer. De niña traté de quitarme la vida un par de veces. Y ese día yo le dije, Señor, si tú no hablas conmigo, yo no sé qué voy a hacer. Y me recuerdo que mi madre me llevó a una oración. Ella estaba en un grupo de oración que se llamaba Fanerosis y me dice, vamos. Y yo estaba desesperada, ya tenía como unos 18, 19 años. Y le dije, ok, voy, porque ya no había qué hacer. Y me acuerdo que el primer día, Señor, háblame. El segundo día, Señor, por favor, no te olvides de mí, necesito que me hables, tan siquiera que me digas que me escuchas. Y el tercer día ya estábamos por orar para irnos y yo, Señor, no me vas a hablar, o sea, no sé qué voy a hacer. Y me acuerdo que estaba el pastor que estuvo ahí y oró para terminar, para irnos ya con las cosas ahí, y vino hacia mí y me dijo todo lo que yo en silencio le decía al Señor, lo que nadie había escuchado. Y yo me recuerdo que cuando yo pensaba en mi sanidad, yo pensaba que iba a ser instantáneo, ¿no? Como Job, como Naam, que se zambuteó 30 veces y ya. Yo en mi mente yo decía, así voy a ser sana. Cuando el Señor me sane, me va a sanar instantánea. Oró por mí y yo sentí la presencia de Dios y todo. Y yo me fui a mi casa y yo no les miento, ese día yo me puse peor que nunca. Nunca yo me había visto así. Pero ¿saben lo que cambió? Que yo tuve paz. Y yo le creía a Dios ese día. Y yo pasaba triste todo este tiempo y el versículo que a mí, cuando niña me dijo alguien, ¿sabes quién eres tú en la Biblia? Me dijo, eres Ana. Y yo decía, híjola, ¿no voy a poder tener hijos? Todo el tiempo pensé en eso. Y hasta después de ese día el Señor me habló y me dijo, no es por eso. Y les voy a leer 1 Samuel 1:18. Dijo, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y la clave es, y no estuvo más triste. Yo ese día decidí creerle a Dios. No llorar más, no pedirle a Dios, no tratar de convencerle, sino que cada día darle gracias a Dios por mi sanidad. Yo me veía la piel mal y yo, gracias Señor porque mi piel es sana, porque mi piel está limpia, porque porque el otro. Y saben, duró 1 año, desde el día que Dios habló a mi vida que yo era sana hasta que fui totalmente sana. Pero cada día de mi vida, de ese año le decía,
gracias Señor. Y yo ya no lloraba más, yo ya no estaba triste, ya no me daba vergüenza, yo seguí mi vida y entendí por qué era ese versículo para mí. Que ya no estuviera más triste, porque eso quería decir que le creía a Dios y que yo acepté mi sanidad. Y después de eso, Dios me sanó un año después. Pero fue algo diferente porque ya no había tristeza en mi vida. Había gozo, yo le creía a Dios. Y yo por eso cuando yo escucho a alguien, yo le digo, ya no pidas más. Pide una vez y créele a Dios. Y después de eso, da gracias. Te veas como te veas que no llega la respuesta, se tarde 1 año, 2 años, 3 años, o como en mi caso, 14 años. Pero yo le di gracias a Dios después de eso. Ya no pedí más, no lloré más, no estuve triste más y Dios me dio la respuesta. Así que sé que tiene la respuesta para ustedes también. Wow. Pues está hermoso ese testimonio. Wow, yo casi lloro otra vez, es que soy buena llorando. Bueno, uno de mis gigantes, yo he tenido bastantes y muy fuertes, pero este gigante me recuerdo muy bien. Yo estuve mucho tiempo con mi papá ausente, en muchas maneras, porque pues o estaba en la cárcel o haciendo otras cosas, y bueno, casi siempre mi refugio y todo fue mi mamá, fue como muy mi mamá y yo, ¿no? Pero con esta ausencia de mi papá, yo en mi niñez pues sí sentí su amor. De hecho, no me recuerdo que algún día mi papá me haya pegado. A mis hermanos sí, bastante y muy fuertes. Pero a nosotras como mujer, a mi hermana mayor y yo, pues nunca me recuerdo que me haya pegado a nosotras. Y un día, yo exageradamente cariñosa, siempre he sido muy expresiva, siento yo que demasiado empalagosa. Yo iba con mi papá y lo besaba y lo abrazaba y todo. Y un día él soltó una palabra y me dijo, ay, negra, bueno, Jani, negra me dicen en mi pueblo, tú vas a sufrir mucho. Así me dijo. Tú vas a sufrir mucho por como tú eres. Y yo no lo entendí, pero me lastimó mi corazón. Y yo no sabía que eso había lastimado mi corazón, y crecí y no lo tuve ni en mi adolescencia, no lo tuve ni en mi juventud, a mi papá. Porque pues desgraciadamente las circunstancias de la vida nos orilló a escapar de él. Entonces a mi mamá, mis hermanos y yo. Entonces no lo tuve conmigo, nunca me explicó por qué yo iba a sufrir, pero dejó eso en mi corazón. Y muchas veces, pues ya durante mi crecimiento y también en el principio de mi matrimonio, siempre fue como, siempre estuve a la defensiva para no sufrir, porque me han dicho que iba a sufrir. Entonces siempre estuve a la defensiva. Mi mamá recibió maltratos en papá, entonces también yo decía, no me voy a dejar, porque si me dejo ahorita y así me va a ir. Y entonces fui muy agresiva, ¿no? En la primera etapa de mi matrimonio. No tuve un año de luna de miel, sino fui muy, muy dura con mi esposo, ¿no? Gracias a Dios que él es muy paciente, que es amoroso y que me ama, ¿no? Pero eso fue lo que vino a dañar en mi corazón desde joven, ¿no? Hasta que a través de la palabra durante años que yo acepté al Señor, empecé a leer su palabra y sanaba una parte de mi corazón. Luego, y fue con tiempo y con años, y luego seguía escuchando la palabra, seguía buscando del Señor, y me sanaba de otra cosa, tal vez de lo que pasé en mi niñez, del abandono, de esto y lo otro. Cuando llegó un día, ¿verdad?, que el Señor vino a sanar en mi vida esa palabra, yo dije, yo no voy a recibir esa palabra que mi papá soltó. Entonces yo voy a dejar a amar y a ser amada, ¿verdad? Entonces yo pude recibir, y solamente fue por medio de la palabra. Cuando tú lees, cuando tú buscas de Dios, lo mínimo que tú puedas hacer, créeme que Dios lo transforma en mucho. Porque a veces podemos leer un versículo bíblico completo, pero hay una cierta parte que queda en nuestro corazón. Y es así como el Señor habló. Romanos 12:2 dice, y no nos conforméis a este mundo, ¿verdad?, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta.
Entonces dije, Señor, si yo ya soy una nueva criatura, voy a cambiar. Y el Señor empezó a quitar eso de mí. Y claro, me dio sentimiento, me da, todavía me duele sus palabras, ¿verdad? De que no lo tuve a Él, pero tuve palabras de maldición, ¿verdad? Así que como papás, como amigos, como hijos, no soltemos palabras nada más por decir. Alguien ayer que estábamos platicando con una persona nos contó una historia de su vida, una parte de su testimonio, y decía, me soltaron una palabra que dolió mi corazón. Y dije, muchas veces nosotros soltamos palabras y tenemos que tener cuidado que esas palabras no hieran el corazón de las personas, porque no entendemos. Así que si alguna vez yo les he dicho algo que les ha lastimado, por favor, perdónenme, no ha sido con esa intención de perdón. Es que no la dejo cantar, porque le digo, no, ahorita no. No, pero el Señor puede hacerlo. Lo más profundo de nuestro ser, siempre hay algo en nuestras vidas que está muy escondido y que de repente sale a tu memoria. Y el Señor transforma todo eso por medio de la palabra y su presencia. Así que eso fue uno de mis gigantes. Bueno, como dijo Yaneira y Norma, todos acá presentes hemos tenido muchísimos gigantes, pero siempre hay uno que es el que es más fuerte. Y mi gigante comenzó en el año 2017 cuando decidimos salir de o sea, que teníamos que salir del país por la situación que se estaba presentando, las extorsiones, todas esas cosas. Entonces, en el 2017, mi esposo se va a Ecuador. El mismo día que mi esposo viajó a Ecuador, a mí me llevaron al hospital porque se me subió mi presión arterial. Yo nunca sufría de eso. Y desde ese entonces, cada vez que lloraba, la presión arterial se me subía. Allí comencé a sufrir de depresión. Cuando él se tuvo que regresar porque no era lo que le habían dicho de Ecuador, se regresa y luego en el 2017, en el mismo 2017, él se va a Colombia, a Bogotá. Imagínense la depresión ahí. Mi papá se quita la vida, se suicida, y eso fue muy fuerte para mí, muy fuerte, porque Satanás comenzó a meter en mi mente que yo era la culpable, porque no lo escuché, porque no le presté atención, que hubieron alertas y yo no las vi, y comencé a culparme de la muerte de mi papá. Él se quita la vida en diciembre, el 27 de diciembre del 2017. Yo allí caí en una depresión, yo no salía de mi cuarto, yo era llorando todo el día, ni siquiera me levantaba a atender a mis hijos, los llevaba a la escuela y llegaba a mi casa, me tiraba a la cama, y eso era mi vida porque vivía muy triste. Uno, no estaba mi esposo, y dos, mi papá se había quitado la vida. De ahí decidí, dije, me voy para Bogotá a ayudar a mi esposo para salir más rápido de acá, porque la cosa era difícil en Venezuela, y él fue a abrir el camino. Y yo le dije, amor, me voy, dejo a mis hijos con mamá y te voy a ayudar para salir rápido de acá. Me fui en marzo del 2018. Yo soy enfermera, como todos saben. Allá me dediqué a cuidar pacientes en clínica, y de clínica me iba a la casa a cuidarlo, de la casa a la clínica. Eso lo hacía yo con dos propósitos. Uno era ganar más dinero para poder llevarme más rápido a mis hijos y a mi mamá. Y dos, para distraer mi mente. Estábamos congregándonos en una iglesia, pero estaba hundida en esa tristeza, en esa depresión. Una iglesia que apenas íbamos llegando, todavía no nos conocían, el papá de Juan Pablo, el pastor Humberto. Y entonces yo salía de la clínica y me iba a la casa de un paciente, y de la casa del paciente a la clínica, y no iba a la habitación casi donde estábamos mi esposo y yo, pero era para distraerme. Cuando estaba libre y estaba en esa habitación, era llorando. Todo el tiempo llorando. Logré llevarme ya en noviembre, busqué a mis hijos, busqué a mi mamá.
Bueno, la vida que teníamos en Venezuela no era la misma que le estábamos dando ahí a nuestros hijos. Eso me daba mucha tristeza porque mi hijo era un excelente estudiante en Venezuela. Cuando estuvimos en Colombia lo tuve que meter en un colegio público. Allá la droga, todo, o sea, así se ve muy, todo eso fue impactante para él, el ambiente. Era uno de los colegios de más bajos recursos. Él menguó en sus estudios, se desanimó, no quería estudiar. Eso a mí me ponía peor. Y un día yo no les decía nada a ellos. Y entonces en el 2021 muere mi mamá. Cuando mi mamá murió, eso para mí fue devastador porque mi mamá y yo todo el tiempo estábamos juntas. Y eso para mí fue devastador. Fue algo que me desgarró mi alma. Yo sentía que se me desgarraba el alma. Entonces allí la depresión fue horrible. Fue horrible y yo callaba. Yo no decía nada. Yo no le decía nada a mi esposo, a mis hijos. Yo estaba callada. Y yo todas las noches cuando me acostaba yo somatizaba. Ustedes saben lo que es la palabra somatizar. Somatizar, es que como soy enfermera, es algo que tú crees que sientes y estás seguro que lo sientes, pero no está. Eso es somatizar. Yo somatizaba que tenía un infarto. Entonces, mi mamá murió en mis brazos y su última palabra me dijo, tengo ganas de vomitar. Y cerró sus ojos y murió. Entonces yo dije, de una vez capté, los infartos dan ganas de vomitar al momento que... Y yo todas las noches sentía que iba a tener un infarto y decía, tengo ganas de vomitar. Y yo decía, gracias Señor, porque voy a cerrar los ojos a dormir y ya no voy a estar más aquí mañana. Yo no quería estar en eso. Pero entonces ya el enemigo comenzó a decirme en mi mente que tenía que quitarme la vida. Porque la depresión es horrible. Si alguien está pasando depresión, expréselo, dígalo, busque ayuda. Es algo que se siente que te está ahogando. Entonces ya yo quería morir, yo me quiero morir y ya yo no quiero estar, yo no quiero sentir esto que siento. Y un domingo cuando fui a la iglesia, dicen, el martes vamos a comenzar unas charlas y vamos a comenzar con ansiedad y depresión. Cuando yo vi eso, yo me impacté. Pero esa semana a una líder de la iglesia, yo en 3 oportunidades le escribí un mensaje de texto muy largo, diciéndole por lo que yo estaba pasando. Cuando lo quería enviar, yo lo borraba y no se lo enviaba. Lo hice por 3 oportunidades. Cuando vi el título Depresión y Ansiedad, yo dije, eso es para mí. Porque lo reconocí que estaba pasando por un problema. Entonces el martes estaba en mi casa y yo vine y dije, ay, no tengo, ese día estaba sola. Y yo, ay, no tengo quien me acompañe, hay mucho frío, no quiero caminar hasta allá. Y de repente dije, sí, me voy a levantar y voy a ir porque necesito ayuda. Necesito ayuda porque entonces ahí comenzó el ataque de Satanás en mi mente. Y salí literalmente corriendo. Yo creo que esa fue la vez que más caminé más rápido en mi vida. Y llegué a la charla y me senté y estaban 3 hermanas, así como estamos acá, 3 hermanas. Y ellos estaban hablando y yo sentía que estaba sola en esa sala, que el tema era solo para mí. Entonces comenzaron, si usted está así, está en este nivel, si está en grado 2, está en grado 3, si no, está en grado 4. Y yo estaba totalmente en el grado 4, según la descripción que ellos estaban dando ahí. Cuando terminó la charla, la primera que salió de allí fui yo, porque no quise. Yo salí y me puse a llorar en todo el camino. Pero esa misma noche hablé con mi esposo y le conté lo que yo estaba pasando. Y le escribí un mensaje a la líder, a mi hermana Lady, le escribí, tengo un problema, esto y esto, yo necesito ayuda. ¿Será que ustedes me pueden atender? Porque entonces ellas dijeron que el que necesitara ayuda, que hasta el otro martes. Y yo le dije, no creo que esté viva para el otro martes, no creo. Y ella dijo, wow, no, mañana te vamos a atender. Y al otro día me atendieron.
Y le conté todo, todo le conté. Y ellos me dicen, ¿desde cuándo crees que estás deprimida? Y le conté desde esa fecha, porque yo no era así. Y le dije, y hoy en día me siento un payaso, porque yo sonrío para mi familia, sonrío para mis hijos, sonrío para todo el mundo, para no preocuparlos, pero por dentro me estoy muriendo. Y ese día oramos, hicimos una oración de liberación, oraron por mí, me hicieron declarar, repetir una oración, la repetí, y ese día fui libre, gloria a Dios, ese día fui libre. El enemigo no va a dejar de venir, eso es mentira. Imagínense, no tuvimos ahora que venir a Estados Unidos, no tenía mi mamá, pero entonces comencé a pensar en lo tranquila, lo feliz que estaba mi mamá, que comencé a pensar en lo buena hija que fui con mi papá, que fui muy buena hija y que el enemigo me engañó. Y empecé a ver el otro lado, al contrario que Satanás me había mostrado, y eso me ayudó. Entonces, hoy yo les digo a aquellas personas que estén pasando por tristeza, por depresión, por ansiedad, primero tienen que reconocer que lo están pasando. Tienen que reconocerlo, tengo este problema. Segundo, tienen que reconocer que necesitan ayuda. Primeramente es la ayuda de Dios, pero siempre necesitamos a personas que estén especializadas o que hayan pasado por eso y buscar y expresar para poder ser libre de eso, porque de lo contrario Satanás va a engañar tu vida y puede acabar con tu vida como lo ha hecho con muchos. Y para la gloria de Dios hoy estoy acá, por eso sonrío, por hecho mucha broma, como decimos en Venezuela, porque Satanás está vencido y está debajo de nuestros pies. Amén. Bueno, creo que para mí uno de los gigantes no ha sido uno, sino dos, pero casi es la misma situación, pero fue algo muy fuerte para mí. Todo inició y para mi familia también, todo inició en el año 2015, cuando recibimos la noticia inesperada de que mi madre es detectada con cáncer. Algo difícil, algo que no espera la familia, algo que lo mira uno lejos, pero que de un día para otro estaba muy cerca de lo que más pensaba. Sí, fue algo muy desbastante. Como acaba de decir Liliana, mi madre y yo éramos muy apegadas, muy juntas, siempre soportando a sus hijos, y siempre estuvo conmigo, el cual el vacío es muy fuerte, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que experimenté? Lo que es la separación, ¿verdad? Y para mí es una separación porque yo creo que en las promesas de Dios que algún día los volveremos a ver, ¿verdad? Y a través de eso, ¿qué es lo que pasa? Ese gigante que nosotros con mi madre tuvimos que luchar 3 años, día a día, noche tras noche, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene a ti? Ese gigante, el gigante del miedo, de la impotencia, de la ansiedad y de la soledad, porque ese gigante te rodea de todas esas cosas. Pero yo agradezco a Dios de que Él desde hace años atrás venía preparando a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo reconozco ahora de que sin Dios yo no hubiera sabido qué haber hecho en esos momentos, ¿sí? Más en medio de todo ese proceso en el cual yo pasé con mi mamá, porque déjeme decirle que una persona que es detectada con cáncer es algo muy duro. No es fácil, y yo podría decir que lo viví juntamente con mi mamá. Todo el proceso que una persona pasa es muy angustiante. El poder ver que la vida te cambia totalmente, que ya tu familiar ya no puede comer lo mismo que antes comía y que tienes que estar a su lado
con amor, con paciencia, preparándole una comida, otra comida, porque la primera no le cayó, porque la segunda tampoco, y tener la paciencia. Mas en medio de todo eso, Dios derramó de sus bendiciones, grandes bendiciones que yo trabajaba en ese tiempo, pero Dios derramó una bendición tan grande que me permitió quedarme con ella, a cuidarla de día y de noche, 24 horas. Por eso, gracias. Han pasado 4 largos años, pero pareciera que fue ayer, porque es una madre, es un padre, a esto se asume también. Mi padre, después de que falleció mi mamá, a los 3 años fallece mi padre, y el gigante que yo pensaba que venía disminuyendo, cada día crecía más y más, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno. Dios me permitió estar con ellos en sus vidas en el momento que más me necesitaba. Ahí estuve. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era ese. Dios prepara todo desde tiempo atrás para que en el momento que llegue la tempestad, tú puedas enfrentarlo día a día. Dios cambió mi vida, la vida de mi familia cambió totalmente, pero si no fuera porque Dios está con nosotros, como el canto que cantamos, que mi Dios es más grande, digo, yo no sabría dónde estuviera, ¿verdad? Dios es grande, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Las pruebas y los gigantes son grandes, pero no son más grandes que nuestro Dios. Él es fiel y poderoso, Él es grande, y que día a día nos tiene de victoria en victoria. El proceso es duro, mas Dios siempre está con nosotros para ayudarnos a superarlo, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso, y yo hasta ahorita en este momento no me arrepiento de haberlo conocido. El plan de Él fue traerme de mi país aquí con un propósito, porque Él sabía lo que yo iba a enfrentar, y las bendiciones de Dios siempre sobrepasan todo lo que nosotros enfrentamos. Por eso a Dios yo le doy la honra y la gloria, porque hasta aquí yo no me arrepiento de haberlo conocido y de seguir en sus caminos, porque Él sigue siendo mi pastor. Amén. Wow, así que ya estamos finalizando, pero les quiero dejar unos versículos. En Isaías 41:10 dice, y qué bonitos testimonios, ¿no? Saber que Dios está ahí con nosotros, que Él es mayor que esos gigantes, ¿no? Así que dice su palabra, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y también dice Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará. ¿Qué dice? Te acompañará donde quiera que tú vayas. Entonces pasemos por esos valles, esos desiertos, tengamos que subir esas montañas, Él está con nosotros. Él está contigo, Él estuvo con ellas y sigue estando con ellas y conmigo. O sea, vamos a enfrentar bastantes gigantes, no creo que estos sean los últimos, pero el Señor está con nosotros. Él nos lleva de la mano, usted no va solo. Así que ustedes puedan entender que Dios está con usted. Así que vamos a darle un aplauso aquí a estas bellas mujeres. Gracias por compartir su historia. Gracias.